Bueno, haber entrevistado a Videla fue, digamos, el mayor desafío periodístico mío, digamos. Estoy en la antípoda ideológica de Videla. Estaba haciendo un libro sobre una biografía sobre otro jerarca, sobre otro protagonista de la dictadura, como fue Luciano Benjamín Menéndez. Yo quería contar la vida de Menéndez y su explicación histórica y, digamos, y para poder contar, hacer una biografía no autorizada de un personaje como esto, necesitaba poder entrar en la cabeza de ellos, digamos. ¿Cómo fue que estas personas fueron capaces de cometer las mayores atrocidades que hayan ocurrido en la historia argentina, que se hayan violado todo el tipo de condiciones humanas, que se hayan atravesado todos los límites posibles? Y bueno, quería poder entender por qué. Y bueno, hice un trabajo muy fuerte para poder llegar a ellos. Y Videla aceptó, digamos, aceptó, le escribí una carta, le dije que estaba haciendo un trabajo histórico y terminó aceptando. Viajé a Buenos Aires, él estaba con prisión domiciliaria, y ahí en la avenida Cabildo, en el barrio de Belgrano, que es un barrio de militares. Y bueno, y entré a su casa. Y yo cuando la primera impresión, digamos, me parecía increíble que la persona que estaba al frente mío, ese viejo, ese anciano, fuera el mismísimo Jorge Rafael Videla, el tipo que estuvo en la cúspide del poder, en el vértice del poder y que fue que es la cara de la represión de la dictadura en el mundo, ¿no? Un símbolo, Videla. Videla es el símbolo de lo peor, porque él asumió las mayores responsabilidades. Pero bueno, me parecía que era un desafío periodístico. Creo que cuando uno investiga algo tiene que ir a las fuentes primarias. El libro tenía todas las fuentes de primera mano y yo estaba contando la vida de un militar y tenía que hablar con quienes habían participado de ese proyecto político-económico que fue la dictadura, un proyecto represivo, por supuesto, también fundamentalmente. Y bueno, yo creo que fue muy bueno, digamos, es la principal fuente del libro. Creo que, digamos, independientemente de que él sostuvo sus posturas, eh, evidentemente, digamos, que están, digamos, con un cassette, digamos, también ellos, me parece que tampoco se permiten dudar de lo que hicieron porque les partiría la cabeza en mil pedazos, digamos, psicológicamente. Han sido formados para eso, digamos. La dictadura, yo soy muy crítico de esos que plantean estas situaciones como locos, asesinos. No, no, son personas profundamente humanas, comunes, que hicieron lo que hicieron, porque son producto de todo un proyecto institucional, político, histórico, digamos. Las Fuerzas Armadas Argentinas fueron siempre antipopulares, antidemocráticas. Nada más que el tiempo político, histórico que a ellos les tocó vivir, los llevó a tomar determinaciones que antes no se tomaron, porque la situación política era distinta. Entonces, digamos, bueno, creo que fue muy interesante, digamos, poderme acercar a él, poder entrevistarlo. Él había aceptado una entrevista solo para que yo lo conociera, porque es una persona muy vanidosa. Y bueno, en las conversaciones previas fue, bueno, yo voy a Buenos Aires a hacer otras entrevistas, quiero conocerlo. Era, ¿qué tal? Mucho gusto, un café y hasta luego. Y terminamos hablando 1 hora 45 la primera vez, fundamentalmente de lo que fue el gobierno de él, o sea, de su participación en la dictadura. Y después, al año siguiente, hubo otra entrevista ya directamente para hablar de Luciano Benjamín Menéndez, fundamentalmente. Y tuvimos también un poco más de 1 hora hablando sobre Sí. Menéndez. Plan Cóndor y todo esto que conocemos. ¿Qué cuota parte de lo intelectual de la dictadura le adjudicas a Videla? ¿Esto era un plan internacional o Videla realmente era un tipo protagonista y también, además de ser la razón actuante de la dictadura, era parte de la razón pensante? No, fue un proyecto absolutamente continental, fue parte del Plan Cóndor que Estados Unidos implementó en toda América del Sur, fundamentalmente, en lo cual la mayoría de los países estaban con dictaduras o empezaron a tener dictaduras para frenar justamente todo este proceso político popular que se estaba desarrollando en muchísimos países, por supuesto de la Revolución Cubana para acá, una aceleración mayor, pero es un proyecto continental y yo creo que Videla fue el hombre de la embajada, el personaje que lograba, digamos, sintetizar los distintos intereses que esos poderes internacionales tenían en la Argentina y Videla no tenía, su forma de ser no lo planteaban ni lo proponían como un dictador sangriento, asesino, sino que marketineramente, más allá que el marketing no tenía el peso que hoy tiene la política, era un tipo democrático, si se quiere, en las formas. Entonces le era muy útil como publicidad hacia afuera Videla, y a la vez era el tipo que lograba, digamos, equilibrar las distintas fuerzas y visiones políticas que había en la Junta. No nos olvidemos que la dictadura argentina no fue una dictadura clásica de un dictador, sino, como el mismo Videla lo dijo, una dictadura colegiada donde participaban las tres Fuerzas Armadas.
y las visiones no eran totalmente homogéneas. Había distintos intereses, ideologías, más allá de que se pusieron de acuerdo en el plan económico, por supuesto, en bancarlo a Martínez de Oz. Videla era el que lograba, digamos, equilibrar las disputas internas de entre ellos, ¿no? Entre Macera y el ejército, la fuerza aérea. Entonces fue muy, muy útil Videla, por eso se lo bancó y lo bancó Estados Unidos fundamentalmente, ¿no? Y aparte era el que bancaba a Martínez de Oz, porque digamos, como decíamos al principio, fundamentalmente la dictadura se hizo para instaurar de manera planificada un modelo económico profundamente neoliberal y antinacional. Entonces, me parece que Videla reunía esas condiciones y fue el que duró más. Tuvo del 76 hasta el 81, cuando la crisis económica empezó a hacer mella, por supuesto, los secuestros, las desapariciones y las desapariciones empezaron a conocerse en el mundo, fundamentalmente también a partir del Mundial, porque el Mundial tuvo ese doble filo. Sirvió como propaganda política del régimen, pero también permitió que la prensa extranjera pudiera venir a Argentina y tener el contacto con los primeros organismos de derechos humanos que denunciaban las desapariciones de sus seres queridos. Entonces también, digamos, le jugó en contra un poco el Mundial. Y bueno, todo eso empezó a filtrarse, se empezó a conocer, el proyecto económico de Martínez de Oz empezó a mostrar su verdadera cara y Videla se terminó yendo. Ninguno de los que lo suplantó pudo, por supuesto, enderezar el barco y terminó ese proyecto político naufragando desastrosamente, calamitosamente con la guerra de Malvinas. La peculiaridad, la crueldad cualitativa y cuantitativa, cuando digo cualitativa digo robo de bebé, digo métodos de tortura, robo de bebé y violación de las personas apresadas. Esto que diera la sensación, quizás estoy equivocado en el postulado y vos me lo podés aclarar, que la dictadura argentina fue la peor. Hemos visto a Pinochet, lo que fue el Estadio Nacional, pero me parece que cualitativa y cuantitativamente da la sensación de que Argentina fue la peor dictadura. Esa situación, ¿con qué tuvo que ver? ¿Quién fue el autor o quiénes fueron los que pergeñaron que ocurriera así? ¿O Argentina también en un país distinto a partir de sus movimientos sociales, del justicialismo, de la organización obrera? Sí, las dos cosas, digamos. La experiencia argentina es única e inédita por las dos cosas que marcas, por lo cualitativo fundamentalmente y por lo cuantitativo. No hay en otros países, digamos, 30.000 desaparecidos. Chile, por ejemplo, tiene 3.000 desaparecidos. Posiblemente tenga la misma cantidad de muertos. Pero la dictadura chilena fue una dictadura clásica donde los asesinaban en la calle o los llevaban al Estadio Nacional de Santiago y los fusilaban y Pinochet se bancó eso. Precisamente esa experiencia chilena le sirvió a la dictadura argentina para no hacer eso y poner en práctica todas estas técnicas represivas que ellos habían aprendido con los franceses a fines de la década del 50, ya venían aprendiendo todo esto y se pone en marcha en la década del 70, pero fundamentalmente justamente porque el enemigo a derrotar en esa guerra que ellos sostuvieron, y que por supuesto es insostenible de todo punto de vista de análisis objetivo de que existe una guerra, sino existió un plan de exterminio montado desde el Estado para aniquilar una parte de la población por razones ideológicas. La Argentina fue una experiencia, te diría, casi inédita. O sea, no hay otra experiencia así en el mundo con este nivel, digamos, de perfección y de método científico de la represión. No, no hay, pero me parece que tuvo que ver por esto que decíamos antes, por el nivel de organización y de fuerza popular que tenía la Argentina. Entonces los militares vieron eso y entendieron que no había otra manera de derrotar a ese proyecto político popular con un plan de exterminio, con una técnica de exterminio, con esto, que secuestro, tortura, desaparición, muerte y desaparición de personas en campos de concentración. Eso no pasó como pasó en Argentina en otros lados, pero creo que tiene que ver con eso. Uno ve las imágenes del 73, Arturo, el 74, y ve ese nivel de movilización popular y es algo impresionante. Es algo que te pone piel de gallina ver a esa sociedad profundamente movilizada, con un nivel de conciencia política altísimo y el movimiento obrero más organizado de América Latina sin duda. Entonces, bueno, creo que los militares justificaron esa represión en función de ese enemigo que tenían enfrente, ¿no? En el medio el enemigo era nacionalista, patriota, el peronismo, que era el enemigo fundamental, más allá de que bien marcás, es el peronismo más las manifestaciones revolucionarias nacidas en Cuba, Nicaragua,
el peronismo cookiano, digamos, Claro. el nene Cook, John William Cook. Eso enardece más todavía la cosa, pero el enemigo era la organización obrera, Sí, que era nacionalista, profundamente cristiana y sí, nacionalista, decía Perón. sí. Eso obligó a los milicos a tener que ejecutar un plan económico neoliberal y entreguista, pero a la par mostrar una propaganda nacionalista desde lo político, lo bélico, lo deportivo, como fueron las guerras, la probable guerra con Chile, la guerra de Malvinas, el Mundial 78. Sí, se utilizó todo eso como herramienta de propaganda política, porque digamos, las organizaciones armadas fueron la excusa para todo eso otro. Porque el enemigo de fondo es lo que estás diciendo vos. Es la organización fundamentalmente sindical, política, absolutamente nacional. Digamos, independientemente de que había algunas ideas, tanto del peronismo como las organizaciones más marxistas, de la lucha de clases, y el peronismo, digamos, se había radicalizado, producto también de la propia proscripción que esas Fuerzas Armadas habían instaurado. O sea, toda esa generación, esas nuevas generaciones peronistas, crecieron sin poder votar al peronismo. Entonces, todo eso fue haciendo que la sociedad argentina se radicalizara. Como los mismos militantes dicen, nosotros no es que éramos violentos, nos obligaron a ser violentos. O sea, porque la democracia no era una posibilidad de transformación. Nadie peleaba por la democracia si la democracia en Argentina no existía. O sea, el principal movimiento político estaba proscripto y si no había democracias tuteladas. Entonces, ¿quién iba a creer cuando nacía la vida política en la democracia si estaban absolutamente tuteladas y manejadas por el poder militar? Entonces, digamos, todas esas nuevas generaciones que ingresan a la vida política, a la vida sindical, porque también hay una renovación sindical muy interesante. Agustín Tosco, Atilo López, René Salamanca, Ongaro, o sea, que justamente también propone una renovación de las propias estructuras sindicales. O sea, había todo un caldo de cultivo y ni siquiera nacional, era mundial, Arturo. Digamos, estaban en Estados Unidos cuestionando la guerra de Vietnam, había pasado el Mayo francés, en toda América Latina había movimientos revolucionarios, África del Norte se estaba liberando del imperialismo inglés y francés fundamentalmente. O sea, había todo un cuestionamiento del sistema capitalista. Digamos, y la respuesta al sistema capitalista fue el Plan Cóndor y la instauración a través del mayor terror posible de un modelo absolutamente neoliberal y antinacional. En ese contexto, ya que hablábamos de cosas únicas y peculiares, y cualitativas y cuantitativas, están las madres, que son únicas, son sensacionales y tal vez las dueñas de que Argentina haya sido uno de los pocos países, o tal vez el único, que juzgó a sus militares, que apresó a sus militares y que logró que sus dictadores, genocidas, mueran presos. Las hablas y se me pone la piel de gallina. O sea, es impresionante, digamos, la experiencia, de la misma manera que la dictadura argentina fue única, la reacción y la resistencia a ese terror inimaginable anteriormente fueron justamente las madres y las abuelas. Las madres de Plaza de Mayo se crean en octubre, en abril del 77, a un año del golpe de Estado ya empiezan a reclamar, a marchar en la Plaza de Mayo, a dar la vuelta, lo hacían ellas, marchaban, se movían porque no se podían, no se- estaba prohibido reunirse, o sea, hacer pequeños grupos ya se estaba prohibido por la dictadura. Entonces empiezan a dar vueltas por la Plaza de Mayo para mostrar, y las miraban los dictadores Videla las miraba a estas locas, las locas de la Plaza de Mayo. Bueno, esas locas de la Plaza de Mayo son el punto de quiebre, el talón de Aquiles de esa dictadura, porque son las primeras, ellas, y después luego las abuelas, las que toman la bandera, digamos, de la resistencia contra la dictadura y empiezan a erosionar y a mostrarle al mundo entero lo que realmente estaba pasando en Argentina. Y son un ejemplo mundial, porque nunca, nunca reclamaron venganza ni justicia por nombre propio, reclamaron justicia, primero dónde estaban sus seres queridos, que les dijeran, después qué había pasado con ellos, a dónde estaban los nietos que habían sido apropiados, y que los genocidas fueran juzgados por la justicia civil, o sea, por el Estado de Derecho. Los juicios a los genocidas, no hay experiencia, esto lo puedo asegurar, no hay experiencia en el mundo que los propios responsables de los crímenes han sido juzgados por las propias instituciones judiciales. No hubo juzgados ad hoc ni especiales. Fueron los propios juzgados del propio Estado de Derecho de la Nación Argentina quien juzgó, digamos, a sus asesinos. O sea, las propias instituciones de la sociedad argentina fueron capaces de juzgar a los responsables de los crímenes más atroces. Eso es algo absolutamente inédito y para recalcarlo una y otra vez en todos lados. Las leyes de impunidad, ¿dónde quedan? Y las leyes de impunidad son producto de,
digamos, desde mi punto de vista, de mi análisis, de la falta de audacia del gobierno de Alfonsín, que en un momento, año 1987, después levantadito cara pintada, no tuvo las condiciones, pongámosle las palabras que quieran, y la fortaleza política para reprimir ese alzamiento y para impedir que ese poder militar, que por supuesto todavía estaba activo, hay que reconocer que cuando se hace el juicio de la Junta, primero en el 85 y después los levantamientos, todavía los militares eran un factor de poder, pero tenían una sociedad absolutamente movilizada y a toda la dirigencia política detrás del juzgamiento de los militares. Entonces, digamos, son producto, digamos, de una agachada del poder político, poder civil, que logran. Primero la ley de punto final, o sea, que no se siguieran juzgando más nadie, y después la ley de obediencia de vida, que es, digamos, una cosa muy cínica, porque nadie está obligado a hacer algo que viole las propias leyes militares. Te digo algo más, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que empezó a juzgar a los militares, hubiera condenado lo que hicieron los militares. Entonces, y a los protagonistas de la guerra de Malvinas, según el Código de Justicia Militar, le hubiera correspondido el fusilamiento. Entonces, digamos, esas leyes de impunidad, que las dos primeras, la ley de punto final y a veces había ocurrido en el gobierno de Alfonsín, fueron una agachada del poder político de ese momento, que la terminó culminando Menem, que fue un pacto que hizo Menem con las fuerzas militares, con los militares, de los indultos a quienes habían sido juzgados por el juicio de la Junta, que son los comandantes nada más, porque nadie más había sido juzgado, y de alguna manera transó con ellos la impunidad de los jefes y el desarme de las Fuerzas Armadas. Menem empezó, digamos, en el desguace del Estado, también empezó a desguazar a las Fuerzas Armadas. Ese fue el pacto que hizo Menem para llegar al poder. Y para imponer el mismo plan económico que... Para continuar el mismo plan económico que traía la dictadura. Plan económico que va desde 1976 hasta el 2001. Hay 25 años de neoliberalismo. O sea, eso se termina con el estallido del 2002, ese gobierno interinato de Duhalde con Costec y Santillán, pero digamos, la crisis social que se había provocado en el 19 y 20 de diciembre, que termina con el gobierno de la Rúa, termina de explotarse, digamos, con el asesinato de Maximiliano Costec y Darío Santillán, y el cambio de rumbo absoluto, 180 grados, que le imprime el gobierno de Néstor Kirchner, que empieza un nuevo ciclo histórico. Un nuevo ciclo histórico, un nuevo ciclo económico, un nuevo ciclo de justicia, de verdad, memoria y justicia, que no se había podido en esos 25 años que van, del 76 al 2001. Se reabren las causas a los militares, vuelven a ir presos, mueren presos, Videla muere preso. Faltó el juzgamiento al ala civil, al ala eclesiástica. Falta, digamos, en este proceso de acumulación, digamos, sin dejar, digamos, vuelvo a repetir, digamos, no hay experiencia en el mundo donde la sociedad argentina, a través de sus instituciones judiciales, haya juzgado a los asesinos de su propio pueblo. Eso es un paso enorme, gigante. Yo creo que es la base de la democracia. O sea, no hay democracia posible si vos no juzgás el terrorismo de Estado. Pero bueno, no fueron solos, no fueron los militares solos. Atrás de ellos hubo civiles, hubo una pata eclesiástica muy importante, el episcopado argentino, o sea, la jerarquía católica y eclesiástica argentina acompañó y bendijo a la represión. Pero bueno, es parte, digamos, de la fortaleza de la misma sociedad ir logrando que eso se vaya conquistando. Se pudo juzgar a un ejecutivo de la Mercedes-Benz, pero no se lo pudo juzgar todavía a Blaquier, responsable de todas las desapariciones en Jujuy, y un montón de empresarios que fueron cómplices de la dictadura, porque armaban listas. Acá, la fábrica Fiat, Corsemar, Minetti fueron totalmente cómplices de Luciano Benjamín Menéndez. No hay ninguno de esos personajes que han sido juzgados. De hecho, siguen manejando la política cordobesa los mismos personajes que inventaron a caballo en la Fundación Mediterránea en la década del 70 y acompañaron a Menéndez. Y las corporaciones mediáticas que permiten continuar la propaganda, que hoy, por ejemplo, enriquece al negacionismo o a los que por ahí, en el fracaso o en las frustraciones continuas de las democracias no tan exitosas que ha tenido Argentina, proclaman o promueven un famoso con los milicos estábamos mejor. Sí, por supuesto, digamos que en este nuevo tiempo histórico, sobre todo a partir del siglo XXI, las corporaciones mediáticas, que son parte del mismo poder económico, digamos, al principio acompañaron, y cuando los gobiernos kirchneristas aceleraron, digamos, las transformaciones, le soltaron la mano y empezaron a cuestionar
y empezaron a instalar la idea del curro de los derechos humanos, el negacionismo, que hoy está, digamos, en auge, y me parece que es un terreno absolutamente en disputa, como son las disputas de la memoria. Son disputas, o sea, la memoria no es algo estanco, no es algo, no es un recuerdo que está guardado, sino que es una disputa política, que es lo que me parece que se tiene que dar en estos tiempos que vienen.